Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de ecuaciones con raíces. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: determine el conjunto solución, que es subconjunto de los números reales, de la siguiente ecuación con raíces. Antes de comenzar, les comento que cuando uno trabaja con una ecuación o con una inecuación en la cual están involucradas raíces cuadradas, lo que nosotros debemos hacer es primero analizar la existencia de esta raíz. Eso quiere decir cuándo ella existe o cuándo ella, ¿cierto?, es un número real, ¿sí? Y para esto vamos a recurrir a la definición de la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, primero vamos a poner acá solución y diremos lo siguiente. Vamos a decir que la raíz de x más 1 será un real, ¿cierto? O sea, existe como un número real si solo si la expresión, miren, que está bajo la raíz, ¿cierto?, tiene que ser mayor o igual que 0. Nosotros sabemos que en los números reales no se nos permite poner, ¿cierto?, bajo una raíz números negativos. Por ende, vamos a decir que en este caso x más 1 debe ser mayor o igual que 0. Ahora, si dentro de esta ecuación o en una futura inecuación aparece, por ejemplo, una raíz de 2, una raíz de 4, eso no es necesario. Esto se hace en este caso ya que estamos en presencia de una raíz cuadrada en la cual está presente la variable de nuestra ecuación, ¿ya? Por ende vamos a decir que estos son los x más 1, ¿cierto?, que son mayor o iguales que 0, lo cual es equivalente a decir que el x es mayor o igual que menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a poner primero acá, ¿cierto? Notemos que, y luego vamos a decir, ¿cierto?, que esta es una restricción de nuestra ecuación. ¿Qué cosa quiere decir que sea una restricción de nuestra ecuación? Que todo lo que nosotros hagamos dentro de ella, ¿cierto?, para resolverla, va a tener que cumplir con esta restricción. O sea, va a tener que cumplir, ¿cierto?, con que el x sea mayor o igual que menos 1. Si en el conjunto solución al final nos da otra cosa, ¿cierto?, otro, como por ejemplo nos da el menos 2, tendríamos que quitar ese elemento, ¿cierto?, de nuestra solución, ya que no cumple con esta restricción inicial, ¿sí?, que tiene que ver con la existencia de la raíz cuadrada, ya que en este caso está de esta forma. Entonces, pongamos que así la restricción, podemos poner si quieren restricción inicial está dada por. En este caso, miren, podemos llamarle R como de restricción y vamos a decir que es el intervalo, ¿cierto?, que va desde el menos 1 hasta el más infinito, ¿ya? Ahora, teniendo en consideración la restricción inicial, vamos a poder, ¿cierto?, comenzar a analizar qué sucede con esta ecuación con raíces, ¿ya? Recuerden, cada vez que tengamos una ecuación o una inecuación con raíces, vamos a tener que hacer esto como paso inicial, ¿sí? Entonces pongamos acá, luego se tiene. Y ahora es donde comenzaremos a manipular, ¿cierto?, algebraicamente esta igualdad para saber qué es lo que sucede con ella, para poder encontrar, ¿cierto?, los valores de x de modo que esa igualdad se cumpla. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Ya sabemos resolver ecuaciones de este estilo, solamente vamos a trabajarlo de manera algebraica y podemos escribir 2 menos 1 menos x igual a la raíz de x más 1. Solamente estoy trabajando convenientemente, ¿cierto?, con los signos, ¿ya? Acá miren, esto es claramente equivalente. Recuerden que aquí tenemos un menos 1, entonces el menos 1 multiplica, ¿cierto?, la expresión que está en el paréntesis y nos quedaría 2 menos 1 más x igual, ¿cierto?, a la raíz de x más 1. Es claro, miren, que en este caso el 2 menos 1 nos da 1, por ende nos quedaría x más 1 igual a x más 1, ¿cierto?, pero bajo raíz. Cuando ustedes lleguen a una expresión de este estilo, o sea, cuando tengan una raíz igualada, ¿cierto?, a otra cosa, y en esa otra expresión justamente está la variable, vamos a tener que volver a analizar el tema de la restricción. O sea que en este caso podríamos definir como una restricción distinta, como la segunda restricción de esta ecuación o inecuación, depende en qué caso estemos. Observemos lo siguiente, miren. De acuerdo a la definición de raíz, nosotros sabemos que ella será un número real, ¿cierto?,
Siempre y cuando la expresión que está abajo sea positiva, ¿cierto? Sea mayor o igual que cero. Ahora, las raíces, cuando uno le evalúa cosas positivas, mayor o iguales que cero, o sea, la raíz de 4, la raíz de 8, lo que uno quiera, ella, ¿cierto? Como resultado arroja expresiones que son también mayores o iguales que cero. Por ende, la restricción número 2 debería estar sujeta a eso. ¿Qué cosa debería pasar? Como la expresión x más 1 está igualada a una raíz, ¿cierto? Entonces, x más 1 debería ser mayor o igual que 0. Lo importante de esto, lo interesante, si ustedes se dan cuenta, es que justamente la misma expresión que estaba bajo la raíz. O sea que, en este caso no vamos a definir una nueva restricción, ya que la restricción inicial contiene ese mismo, ¿cierto? Ese mismo caso que nos acabamos de encontrar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de que nos quede una expresión como x más 2, ahí deberíamos volver a restringir, ¿cierto? Y decir que el x más 2 tendría que ser mayor o igual que 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando, ¿cierto?, con raíces cuadradas, ¿sí? Ahora, como nosotros sabemos que ambas expresiones son positivas, entonces no hay ningún problema con elevar al cuadrado, ¿ya? Eso no tiene ningún problema, ya que nosotros sabemos que si tenemos dos números reales positivos, de hecho incluidos el 0, si nosotros tenemos que a es igual a b, eso implica directamente que a cuadrado es igual a b cuadrado, ¿ya? No hay ningún conflicto con hacer esa expresión. De hecho, esto se puede considerar como una equivalencia, ya que estamos en los reales positivos, incluidos el 0. O sea que para desaparecer, podríamos decir, la raíz, ¿cierto? Vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Y como ambas expresiones, ¿cierto?, son positivas porque ambos lados de la igualdad son números positivos, entonces no hay ningún problema con llegar, ¿cierto?, y hacer esto. Y por este lado, ¿cierto?, hacer esto de aquí elevado al cuadrado. Antes de seguir, hay que recordar otra propiedad que igual es importante, que tiene que ver con la definición de valor absoluto, en la cual, ¿cierto?, se estipula que para todo a real, para cualquier número real, el que uno quiera, la raíz de a al cuadrado, así miren, es exactamente valor absoluto de a. Y también se puede decir que para todo a real, en este caso, miren, la raíz de a y eso al cuadrado es exactamente a. La diferencia de estas expresiones son los lugares donde está viviendo el a, o sea, el conjunto al cual pertenece, ¿ya? En este caso se considera que esto es solamente mayor que 0 y se puede, de hecho, incluir el 0 sin ningún problema. Entonces ahí está la diferencia, que arriba dice que el a, ¿cierto?, es cualquiera, ¿ya? Démonos cuenta cuál de las dos propiedades se cumple, y en este caso, ¿cierto?, claramente se cumple la segunda, o sea, la última que anotamos, ¿ya? Donde tenemos una raíz de algo, y ese algo, ¿cierto?, está bajo raíz, y esa raíz está al cuadrado. Entonces, en este caso, miren, la expresión equivalente o la ecuación equivalente nos quedaría x más 1 al cuadrado igual a x más 1 solamente, ¿sí? Ahora, una historia distinta sería si el cuadrado, miren, se encuentra dentro, ¿cierto?, de la cantidad que es subradical, ¿ya? En este caso, miren, vamos a resolver nuestro cuadrado de binomio, que nos quedaría así. Nos queda acá x más 1 en la igualdad. Vamos a expresar esta ecuación con todo, ¿cierto?, a un solo lado de la igualdad. En este caso, miren, los 1 se pueden cancelar por ley de la cancelación aditiva. Y acá nos quedaría esta expresión igual a 0. Claramente, ¿cierto?, estamos en presencia de una ecuación cuadrática, que ella es claramente factorizable. Podemos factorizar por x. Nos quedaría así, miren. Y ahora, ¿cierto?, podemos volver a recordar otra propiedad. Recuerden que si yo tengo el producto de dos números reales, cualesquiera, y ese producto es 0, quiere decir que algunos de ellos tuvo que haber sido 0. Por ende, vamos a decir que el x es 0 o que el x más 1 es igual a 0. Y con esto, ¿cierto?, obtenemos que el x es 0 o que el x es igual a menos 1. ¿Ya? Y con eso, ¿cierto?, tenemos los valores de x de modo que se cumpla nuestra igualdad inicial, ¿ya? La ecuación con raíces. Ahora, pongamos acá, miren. Finalmente, el conjunto solución está dado por. Recuerden lo que dijimos al inicio, o sea, la solución de este ejercicio, ¿cierto?, de esta ecuación, serán los valores de x que nos acaba de dar,
¿cierto? La manipulación algebraica, la resolución de la ecuación, pero hay que tener cuidado, hay que intersectarlo, ¿cierto? Con la restricción inicial. ¿Quién era esta R, ¿cierto? Nuestra restricción inicial, la cual, ¿cierto? Nos entrega la condición de una existencia de una raíz cuadrada, que en este caso era la raíz de x más 1. Entonces, hay que intersectar, ¿cierto? Con ella, ya que gracias a ella, nosotros, ¿cierto? Podemos llegar y resolver esta ecuación. Miren ahí. Entonces tenemos la intersección entre dos conjuntos. El conjunto que contiene el 0 menos 1, ¿cierto? El 0 y el menos 1. Y el intervalo que es desde menos 1 hasta más infinito. Claramente, miren, en este caso nos quedaría como solución estos dos reales. ¿Ya? No hay ningún problema con ellos, ya que ellos, miren, están incluidos, de hecho, dentro de ese intervalo real. ¿Sí? Ahora, recuerden lo que dijimos también al inicio, de que si, por ejemplo, nos hubiese dado el menos 2 como solución, en ese caso el menos 2 habría que sacarlo, ya que no se está cumpliendo, ¿cierto?, esta restricción inicial. ¿Sí? Y con eso resolvemos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.